Bueno, hoy, mejor oramos y después hablamos. Dios Padre, venimos ante ti, te damos gracias por todo lo que nos das. Tú eres bueno. Gracias por ese momento que nosotros podemos estar aquí juntos y leer tu palabra. Y te pido, Dios, que nos hables a través de tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Los dos domingos que más me gustan son los domingos de Nueva Canción y los domingos de Nueva Serie. Y hoy tenemos 2 por 1, porque fue domingo de Nueva Canción y hoy va a ser domingo de Nueva Serie. Vamos a empezar una nueva serie. El nombre de la serie es Las historias en la historia. Las historias en la historia. Y lo que vamos a hacer es vamos a ver las historias del Antiguo Testamento, de todo lo que viene, quizás no todo, sería mucho, pero de los libros que vienen antes de Mateo. Vamos a ver en el Antiguo Testamento y hay buenas historias ahí. Hay excelentes historias, David y Noé, hay muchos. Y quería preguntarles, a ver si me pueden ayudar a ver cómo sale eso. ¿Podrías pensar en tu historia favorita? Tal vez la historia que te vino a la mente cuando dije que vamos a ver las historias del Antiguo Testamento, la historia que tú dijiste, ojalá que no deje esa historia afuera. ¿Tienes una historia favorita? ¿Podríamos todos decir el nombre del personaje principal de la historia favorita del Antiguo Testamento? Cuando yo cuento a 3, el 1, 2 y... Algunos necesitamos leer en el Antiguo Testamento más. No, son muchas buenas historias y algo entre los nombres que mencionaron. Algo que no oí fue un nombre repetido, tal vez hubo, pero no escuché un nombre repetido. ¿Por qué? Porque hay tantas buenas historias que todos podemos tener 2 o 3 favoritos sin cruzar línea con nadie. Hay muchas buenas historias y son historias que nos tocan, pero hay un problema que aparece cuando nosotros leemos las historias del Antiguo Testamento. Y tú dices, ¿qué problema hay? Si estamos leyendo la Biblia, ¿qué problema puede haber? El problema es que muchas veces cuando leemos el Antiguo Testamento, las historias de antes, leemos la Biblia mal. Leemos la Biblia como una colección de diferentes historias, de diferentes personajes. Leemos la historia de David, la historia de Adán, la historia de Saúl, de Ezequiel, de Noé, de Daniel, de todos los las diferentes personas, las diferentes historias. Vemos el Antiguo Testamento como una colección de un montón de diferentes historias, así, de historias separadas y distintas, individuales, que Daniel no tiene nada que ver con David y David no tiene nada que ver con Adán. Y por cierto, vivieron en tiempos muy diferentes, entonces son historias diferentes, individuales, que aparecen solos. Y después llegamos al Nuevo Testamento y vemos a Jesús y la historia de Cristo como una historia más, en una colección de diversas historias, diferentes historias. La historia después de Pedro y Pablo y Juan, y todas son diferentes historias. Y cuando leemos la Biblia así como una colección de historias distintas y separadas, diversas, sacamos aplicaciones muchas veces morales, sacamos moralismo, sacamos cosas que debemos cambiar. Debo ser más como Caín y no, eso al revés, ¿va? Más como Abel y menos como Caín. Debo tener el valor que tuvo David cuando se enfrentó con Goliat. Debo tener la valentía de Esther cuando ella salvó a su pueblo. Debo ser como los buenos y no ser como los malos. Debo imitar los buenos ejemplos y no imitar los malos ejemplos. Y es cierto, esas son aplicaciones que son ciertas, pero perdemos la historia verdadera cuando nosotros leemos la Biblia, las historias del Antiguo Testamento, como una colección de diferentes historias que no tienen mucho que ver la una con la otra. Hoy vamos a ver otra historia, y es una historia del Nuevo Testamento. Entonces, de buenas a primeras en esa serie del Antiguo Testamento nos estamos desviando, pero quédense conmigo por un ratito, porque lo que vamos a ver es que la historia que hoy veremos en el Nuevo Testamento nos va a preparar para ver bien, para leer bien, para entender bien las historias que vamos a ver en el Antiguo Testamento. La historia de hoy se encuentra en Lucas 24,
Y yo le voy a contar la historia y después leer un pedacito al final de la historia. La historia ocurre cuando Jesús ya ha resucitado de la muerte, pero sus discípulos no saben que se ha levantado de la muerte, no lo han visto en persona o no han hablado con él, no saben que algunos creen, pero la mayoría no saben que se ha levantado de la muerte. Algunos habían ido a la tumba, han hablado con los ángeles que descendieron y que dijeron que él había resucitado, pero no entendieron y no creyeron, y otros habían ido a ver a la tumba vacía y quedaron perplejos porque ¿cómo se va a resucitar Jesús de una tumba vacía si no está ahí? Alguien le robó el cuerpo, a saber qué habrá pasado. Y andaban en eso, y era el tercer día después de su muerte, y Jesús dijo que iba a resucitar en el tercer día, en ese día. Entonces, en esa ocasión, en Lucas 24, hay dos discípulos, dos seguidores de Jesús que van en camino de Jerusalén a un pueblo que queda fuera de Jerusalén que se llama Emaús. Y en camino a Emaús, ese pueblito, ellos estaban hablando de Jesús, porque ellos habían dado su vida a Cristo. Y después, en vez de ser el rescatador de Israel, el que iba a venir a redimirle de los romanos y salvar a la nación, lo habían crucificado. Y encima él dijo que se iba a levantar de la muerte, y no habían entendido eso antes, y ahora peor, porque ¿cómo iba a levantarse de una tumba vacía? Si no estaba en la tumba, ¿cómo iba a salir de esa tumba? Y andaban perplejos, me imagino que andaban decepcionados. Y en eso, otra persona empieza a caminar con ellos, que en el mismo camino a ese pueblo de Emaús. Y nosotros, por leer la historia, sabemos que fue Jesús, que estaba caminando con ellos hablando de él y él caminando con ellos. Y lo más curioso es que ellos no reconocieron a Cristo, no supieron que era él. Entonces, él se quedó ahí caminando cerca de ellos y por fin les preguntó por su conversación. Y ellos dijeron: ¿eres tú el único en todo ese lugar que no sabe de Jesús, del que era el profeta enviado por Dios y que era poderoso en palabra y en hecho? Y nosotros pensábamos que él nos iba a rescatar, pero después lo mataron, y además se dijo que se iba a levantar al tercer día, pero ya es el tercer día. Y entonces ellos compartieron su decepción con Jesús, y mira lo que él dice. Es lo que Jesús le dice en Lucas 24, verso 25. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Recuerda, todavía no reconocen que es Jesús. Y esa persona que no conocen les habla así con valor y como les corrige, les habla así de frente y dice: ¿no era necesario que Cristo Mesías padeciera todas esas cosas y entrara en su gloria? Y ahora mira esto. Comenzando por Moisés. ¿Moisés qué es? Son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Lo intenté decir sin practicarlo antes, ya aprendí. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y después continuando por los profetas, por Moisés, comenzando por Moisés, los 5 libros, y después continuando con todos los profetas, o sea, desde Génesis hasta Malaquías. Todo lo que es el Antiguo Testamento, las escrituras de los judíos en ese tiempo. Les explicó, mire, lo referente a él en ¿qué? ¿Cuál es la palabra que sigue? Es una palabra bien importante. No, en el 27, eso, gracias. En todas las escrituras. Él de memoria empezó a abrir el Antiguo Testamento y empezó a recordarles de las historias. Algunas de las historias que nosotros vamos a ver en las próximas semanas, a recordarles de las historias, a recordarles de lo que habían dicho los profetas. Y no solo fue a los pasajes que eran más cristocéntricos para nosotros, Isaías 53, una profecía que es de Jesús, o otros lugares donde hablan de él, explícitamente del que va a venir de Dios, el rescatador. No, él dice en todas las escrituras. Él halló en todas las escrituras referencias a él mismo. O sea que él empezó en el Antiguo Testamento, y en todo el Antiguo Testamento él les explicó cómo iba a ser el Cristo y les explicó cómo era él. Él halló a sí mismo en
todas las páginas del Antiguo Testamento. Eso es algo parecido a algo que dijo Jesús en Juan 5, mucho antes de eso, antes de que lo habían matado, antes de cuando él estaba predicando todavía a la gente, y en ese tiempo, en Juan capítulo 5, él está no reclamando, él está corrigiendo con fuerza a los líderes de su tiempo y les está hablando de frente, les está diciendo cómo están equivocados. Y mire algo que dice en medio de esa enseñanza a los líderes de su tiempo. En Juan 5, 39, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Son ellas, las Escrituras, la ley de Moisés, las historias de Génesis, las cosas que decían los profetas, las historias de los reyes. Regresa a Lucas 24, más adelante en el 44, mira lo que Jesús dice a sus discípulos. Después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes. Mire, que era necesario que se cumpliera sobre todo lo que sobre mí está escrito. ¿Dónde? En la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Los salmos tienen que ver con Jesús, no son ánimo para nosotros, sí, pero Él dice, yo estoy en toda la Biblia. La Biblia, la historia, mi historia, Jesús dijo a ellos en mis palabras, Jesús les estaba diciendo, mi historia no empieza cuando yo nací en Belén, mi historia en este libro empieza en Génesis. Y continúa hasta hoy. Todas las páginas de ese libro se tratan de Jesús. Toda la Biblia tiene que ver con Cristo. Y lo que hoy vamos a ver de esa historia es nada más esto, que toda la Biblia cuenta una sola historia. Una sola historia, es de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, de creación a la restauración. Toda la Biblia cuenta no un montón de diferentes historias de diferentes personas, cuenta una sola historia. Es la historia de Dios, el creador que hizo todo, y la creación rebelde, y la redención prometida de Dios, y el Redentor que vino, y el reino de Dios que es ahora y todavía no ha llegado en su plenitud. Es una historia épica. Todo ese libro contiene una historia, es una historia épica de creación, de poder, de rebeldía, de traición, de castigo, de rescate divino, de restauración y propósito. Hay grandes temas, no importa dónde abres ese libro, hay temas de esperanza y amor, hay temas de la maldad del hombre, y hay temas de cómo Dios baja para rescatarnos. Esos son los temas de la historia. Y es la historia, este libro contiene no la historia de David y la historia de Daniel y de Adán y de Eva y de Betsabé, de esos personajes que conocemos, no. Es la historia de Dios. Este libro contiene toda la historia de Dios. Mire Efesios 1:11 dice, también en Él, en Cristo, hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito. Mira lo que dice, aquel, ese Dios, que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Esa historia no es la historia de las diferentes personas que salen en el libro, tampoco es nuestra historia. Mi vida no es la historia de Felipe, no. Todo el universo cuenta la historia de Dios, de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Él coordina todo. Toda la historia del mundo entero y de la Biblia es una historia que Dios está contando, que Dios está ordenando. Es como si fuera una gran obra de teatro, y Dios está enfrente dirigiendo esa obra. Es su historia que Él está contando, y en esa historia, y esto es bien importante porque eso va a cambiar cómo vemos las historias individuales que vemos en las próximas semanas, hay un héroe. ¿Cuántos? Un héroe. Y el héroe de la historia de Dios es el Hijo de Dios. Dios, el Hijo, es Jesús. Jesús es el héroe. Quiero leerles con ustedes algo de Colosenses. Yo sé, acabo de verlo, pero vamos a regresar a Colosenses hoy por una lectura. Colosenses 1:15 en adelante, hablando de Cristo, dice eso. Él es la imagen
de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles, invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es su iglesia. Él es el principio, primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primacia, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud de la deidad, y por medio de Él, de Cristo, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos, desde la creación hasta la redención nuestra y la restauración final. Jesús es el héroe de esa historia. Entonces, cuando vemos la historia de Goliat, el héroe de esa historia no es David. Y cuando vemos la historia de Abel y Caín, el héroe de la historia no es Abel. Cuando vemos las historias en la Biblia, las personas no son el héroe. Y en nuestra vida nosotros tampoco somos el héroe grande de nuestra propia historia. Jesús es el héroe. Todo tiene que ver con Cristo. Y esa historia que Dios está contando en ese libro y todas las otras historias son parte de esa historia, tiene un solo propósito. Hay una razón que Dios está contando esa historia, que Dios está haciendo esa obra de teatro en todo el universo. En Romanos 11:36 nos dice cuál es la razón. Mírelo conmigo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todo viene de Dios, existe por Dios y es para Él. ¿Y con qué propósito hace todo Dios? A Él sea la gloria para siempre. Ese es el propósito de la historia, es la gloria de Dios. Todo tiene que ver con su gloria. El propósito de toda la historia no es que David se vea como un gran valiente, no es hacer que Josué se vea como un gran líder, no es hacer ver a Abraham como alguien importante, no es que tú y yo seamos grandes y dignos y inteligentes y buenos. No, el propósito de todas las historias que vamos a ver nosotros es hacer ver todo el esplendor de Dios, su fuerza, su amor, su justicia, su dominio, su grandeza. Es iluminar a Dios, es poner un foco grande en Dios y decir, mire a Él, porque Él es grande. Es por eso que Él está contando esa historia. Y lo más interesante para mí en todo eso es que Dios está contando una historia, es su historia, Jesús es el héroe de su historia, no tiene que ver con nosotros, y a la vez la historia de Dios contada en ese libro y en todas las historias que vamos a ver, mire, la historia de Dios está reflejada en nuestras historias. Tu historia, mi historia, la historia de nuestra vida es un reflejo, es una sombra de la historia de Dios. ¿Cuál es la historia de Dios? Es creación y después quebranto y rebeldía y después redención y restauración y perfección otra vez. Nuestras historias son así también porque nosotros fuimos creados. Nosotros empezamos, tuvimos un momento de nacer, nosotros nacimos y en un tiempo todo estaba perfecto y pronto en la vida de cada uno de nosotros entró quebranto, entró la maldad de otros y nuestra propia maldad y ya desde entonces nuestro mundo nunca ha sido perfecto. Nosotros no vivimos la vida que deseáramos ver. Todos podríamos hacer una gran lista de las cosas que quisiéramos cambiar en nuestra vida. La gente que nos conoce podría decir cuáles son las cosas que yo quiero cambiar en mi vida, porque saben, porque yo les he dicho repetidamente que quiero cambiar, porque no estoy contento y tú no eres contento. Nosotros sabemos que nuestra vida no es lo que debería, lo que podría ser. Vivimos con quebranto y nuestras propias vidas también pueden reflejar la parte de la historia de Dios en que entra un redentor, porque nosotros andamos buscando a alguien o algo que nos cambie toda la historia, que haga todas las cosas nuevas, que haga que nuestro mundo sea perfecto. ¿Por qué ponemos tanta importancia en hallar cierta persona? Una esposa o un hijo, o una relación con nuestros papás o un buen amigo, porque decimos, si yo solo tuviera a esa persona, mi vida sería
completa. Yo estaría feliz. Ya mi mundo quebrantado estaría ya más o menos reconstruido. Nosotros buscamos un Salvador y buscamos eso en otra persona. Buscamos que nuestra vida se restaure por nuestros logros, por nuestra educación, por alcanzar lo que queremos alcanzar en la vida, por acumular. Si yo solo comprara uno más, tuviera uno más, uno mejor, entonces estaría feliz porque busco alguien que me salve de lo que es el quebranto de mi vida. Nuestra vida refleja la historia de Dios. Somos un reflejo de su historia. ¿Y por qué hace en nuestra vida un pequeño reflejo de su gran historia de creación y quebranto y redención? Mira Hechos 17, verso 26. Dice así: de un solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y la frontera de los lugares donde viven. Y paremos por un segundo. ¿Qué dice? Que es la historia de Dios. Y Él decide cuándo apareces tú en su historia, cuando entras en el escenario y cuando saldrás del escenario. Y Él decide dónde vas a estar en el escenario, en su historia. Y nosotros decimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pusiste en tu historia y hiciste que mi vida fuera un reflejo de tu historia? Para que buscaran a Dios. Y de alguna manera, palpando, lo hallen. Aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Dice, Dios nos puso en su historia para que nosotros buscáramos en Él, para que nosotros buscáramos a Él, para que nosotros encontráramos a Él, para que nosotros nos uniéramos a su historia. Es la cosa, nosotros sentimos que nuestra vida no está completa y Dios extiende esa oferta de que si conocemos a Él, nosotros podemos hallar rescate, redención, nosotros podemos estar completos, ¿no? Cuando nos encontramos en nuestro lugar, en su gran historia, nosotros hallamos por qué existimos y podemos hallar felicidad verdadera, podemos hallar redención verdadera. Y no solo nuestra historia es parte de la historia de que Dios está contando. En este tiempo que veremos las historias en el Antiguo Testamento, lo que veremos es que todas las historias en la Biblia son parte de esa gran historia. Todos tienen que ver con Cristo. Todos tienen que ver con la historia que Dios está contando de rescatar a la gente que está rebelando contra Él. En cada historia, cuando vemos a David y Goliat, veremos a Jesús. Y si tú dices, pero yo no recuerdo que Jesús apareció en esa historia, pero Jesús dijo a sus seguidores ese día en el camino a Emmaus que Él estaba en toda la Biblia, Él se encuentra en todo es su historia, todas las personas señalan a Cristo, son sombras y reflejos de Él que iba a venir y de nuestra necesidad de Él. Entonces en esas historias veremos a Cristo y cuando leemos la Biblia así, cuando leemos la Biblia no como una colección de diversas historias, de historias que no tienen nada que ver la una con la otra, que tienen buenos puntos y buenos morales pero cuando empezamos a ver la Biblia como una sola historia y que todo tiene que ver con Jesús, y cuando vemos las historias con ese lente, ¿sabes qué pasa? Todo cambia cuando leemos la Biblia. Todo cambia porque la Biblia se hace viva. Aprendemos, vemos, tiene más sentido. Aprendemos a ver a la Biblia como Dios la escribió. Tiene más sentido en vez de lecciones morales. Nosotros hallamos la gloria de Dios, vemos la grandeza de Dios en lo que Él está obrando desde creación hasta nuestro tiempo, hasta el final. Y más que todo, hallamos el Salvador, hallamos a Cristo. Y en cada página de la Biblia, no solo en el Nuevo Testamento, no tenemos que estudiar Mateo, Marcos, Lucas y Juan para aprender de Jesús. Podemos aprender de las historias del Antiguo Testamento y llegar a conocer a Cristo. Y llegar a adorarlo más, amarlo más, entregarnos más a Él por ver las historias del Antiguo Testamento. Y encontraremos vida en Cristo por medio de esas historias. Entonces hoy, ¿cuál es la aplicación para nosotros? A ver esa gran historia de Dios, aparte de la aplicación obvia de regresar el próximo domingo, porque vamos a ver la historia de Adán y Eva. Va a ser buenísima, pero
¿Cuál es la aplicación para nosotros en esta semana? Yo diría que es que debemos vivir en la historia de Dios. En vez de vivir en tu propia historia, mi propia historia, con mis propósitos y mis logros y mi gloria, deberíamos unir nuestra vida a la historia de Dios para vivir la vida tal cual es, como Dios la hizo. Y eso significa para ti, si nunca has tomado la decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, eso significa que hoy te encuentras afuera de la historia de Dios. Y serás parte, pero como ejemplo de la ira y de castigo de Dios. Pero tú puedes ser el hijo de Dios, la hija de Dios. Tú puedes entrar en la historia de Dios por entregarte a Él, por arrepentirte y bautizarte, por dejar que Cristo te rescate, por decidir seguirle. Y cuando haces esto, serás su hijo amado. Tendrás tu lugar en la mesa y serás parte de la familia de Dios. Su Espíritu estará dentro de ti. En esa comunidad, cuando tú dices, yo quiero hacer eso, solo tiene que decir a alguien y puedes tomar esa decisión. Puedes entrar en la historia de Dios como parte de la familia de Dios y tu vida no será igual. Y para los que ya hemos tomado esa decisión y somos parte de la historia de Dios, ¿qué debemos hacer nosotros en esa semana? Debemos vivir nuestra vida como parte de esa gran historia. Debemos dejar de estar tan enfocados en nuestra propia vida, en nuestras cosas, en mí, lo que yo tengo y mí. Debemos empezar cada día en esta semana. Ese es un reto. Empezar cada día en esta semana y antes de levantarte de la cama decir, yo soy parte de la gran historia de Dios y mi Padre me ha puesto en su historia. Y Él está haciendo algo grande en todo el universo y yo puedo ser parte de eso hoy. Yo sé, eso es mucho para memorizar, para recordar. Yo no voy a recordarlo con esas palabras, pero ¿por qué no decimos algo parecido a eso mañana antes de despertarnos? Bueno, después de despertarnos, antes de levantarnos. Yo soy parte de la historia de Dios y después vivir el resto del día buscando el reino de Dios, con el propósito de Dios, alegremente dándonos al reino de nuestro Padre, en vez de estar tan enfocado en nuestro propio reino. Esa es la aplicación para los que somos parte de la historia de Dios. Vamos a terminar hoy por celebrar el gran héroe de la historia de Dios. Cada domingo, por eso, cada domingo terminaba de la misma forma. Escuchamos la palabra de Dios que tiene que ver con Jesús y después celebramos al héroe de esa historia y lo adoramos y le agradecemos y nos entregamos más a Él y decimos gracias por habernos rescatado y por haber puesto el camino para que nosotros podamos llegar al Padre con tu cuerpo y con tu sangre, de quitar nuestra maldad para que nosotros podamos ser amigos de Dios, hijos amados de Él. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar a Cristo y después, si tu corazón está preparado, te invito a que pases y tomes la Santa Cena y recuerdes el cuerpo y la sangre de Jesús. Dios Padre, gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Gracias, Dios, por incluirnos en tu historia, invitarnos a ser parte de lo que tú estás haciendo en todo el universo. Dios, te pido que nos ayudes a ser una comunidad de personas que viven en tu historia. En tu nombre oramos. Amén.